filtraciones. Ya hay una filtración o salida de documentación, lo que hemos hecho es abrir un expediente informativo para averiguar qué es lo que hay. UGT ha solicitado una investigación que aclare si esta medida es legal. Interrogatorios que suponen además vulnerar las libertades públicas que uno tiene, solamente tiene capacidad de hacerlos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Mientras el topo del Palau sigue haciendo de las suyas. Hoy ha sido un día muy intenso de filtraciones. Me voy a mi agujero, no sea que me enganchen. Mañana más, espero. Hay mucha mierda para filtrar. La mierda a la que se refiere el topo son las filtraciones sobre la contratación fallida de un coach en liderazgo para el presidente por 20.000 euros o la nómina del propio Fabra. Gravísimo esta caza de brujas que se está ejerciendo sobre los trabajadores. Más allá de filtraciones, como que una colaboradora de Fabra compre caldo de cocido con cargo a las cuentas públicas, algo desmentido por la Generalitat, para la oposición el asunto es muy serio. Cuando el problema no es el topo, sino la gaviota del PP, que es la que está gestionando la Generalitat y llevándola a la ruina. Fabra destituyó en diciembre a su equipo de comunicación, pero eso no acabó con las filtraciones de un topo que aún anda suelto por el Palau. Récord sí, pero no tanto. Los empresarios turísticos españoles ponen en duda la cifra de gasto que hacen los extranjeros en nuestro país.